Listo, bueno, pues ya tengo la mitad del foro, entonces, vamos a, vamos a empezar. Bien, entonces, como les comenté ahorita en el grupo, prácticamente esta es la clase, la última en donde vemos temas como un poco más conceptuales y también, pues ya digamos que cerramos con los temas un poquito más de la parte del cómo terminar de afinar nuestra presentación. Y el día miércoles la sesión es exclusivamente para ver el avance de sus proyectos. ¿Sí? Entonces el objetivo es que iniciando, quien se conecte, vamos a ver su avance, las dudas que tengan y así de todos. ¿Sale? Entonces sí es importante que se conecten ese día con su proyecto para que con el feedback que obtengan tengan todavía tiempo para corregirlo y subirlo al sistema el viernes antes de las 11:59. ¿Sale? Entonces, así es como vienen estas dos últimas sesiones. Entonces, para cerrar un poquito algunos temas que por tiempo no me extendí mucho. Voy a retomar un poquito la parte de la jerarquía visual y un poco de la teoría de los colores. Hablamos en su momento de la psicología tipográfica, que a pesar de que está vista desde el punto de vista de un diseñador gráfico, nosotros hasta cierto punto pues, nos volvemos diseñadores de nuestras presentaciones y pues lo que buscamos es precisamente que llegue correctamente el mensaje. Entonces, hasta las tipografías y los fonts y todo esto pues tienen su propia personalidad. Entonces, hay un tema que también es importante revisar, que es la jerarquía visual. Eh, Aunque hay ya un como estándar en donde nosotros ponemos, pues, por ejemplo, los títulos de las secciones o con mayúsculas y un tamaño de letra mucho mayor y a lo mejor en negritas o subrayado. Todavía podemos tener un título, un subtítulo, los textos y a lo mejor pequeñas secciones en nuestros textos. Esto a estos niveles se les conoce como jerarquía visual, pero sí es importante también que lo dominemos de una manera profesional para nuestras presentaciones, nuestro resumen ejecutivo y toda la documentación que nosotros vayamos presentando. Entonces les voy a compartir primero este video de la jerarquía visual y después nos vamos un poquito a la teoría de los colores, a la psicología, perdón, de los colores y los últimos temas que nos tocan todavía. Hola, público. ¿Desde dónde comenzarías a leer la siguiente pieza? La jerarquía visual forma parte de todo buen diseño y gracias a ella vamos a conseguir guiar al ojo del espectador, aclarándole qué es lo más y lo menos importante de nuestra pieza. Y es que necesitamos ponérselo fácil. ¿Quieres conocer cómo podemos aplicarla más eficientemente? Quédate que te lo explico en el vídeo de hoy. Público, este vídeo me hace especialmente ilusión porque voy a presentaros el que será el primer patrocinador del canal, BenQ. Voy a aprovechar los siguientes 90 segundos. Positivo conectado al monitor. Comunicar. Y para lograr comunicar correctamente y garantizar que nuestro mensaje se lee en el orden correcto, vamos a necesitar ayudarnos de la jerarquía visual. Pero, ¿de qué trata todo esto de la jerarquía visual? Necesitamos ordenar para comunicar. Mediante esta jerarquía gráfica vamos a poder establecer señales y contrastes visuales que indicarán a nuestra audiencia hacia dónde debe de prestar su atención primero y continuadamente después. Y es que de eso trata la jerarquía visual, de trabajar con todos los recursos que están a nuestro alcance para ordenar, organizar y otorgar de prioridad a nuestro contenido.
Imagina por un momento que yo fuera un cantante y Jaime se fuera de gira mundial. ¿Cómo debería de diseñar el cartel promocional? Si toda nuestra composición contase con la misma importancia o peso visual, nada llamaría la atención primero y el espectador no sabría por dónde abordar nuestro diseño. La jerarquía visual consiste en dejar muy claro dónde se encuentra la información más importante de nuestra composición, es decir, en establecer un primer punto focal, desde donde los espectadores comenzarán a observar nuestra composición. Y la jerarquía también ayuda a ordenar el resto de elementos para su correcta lectura. Vale, creo que hasta aquí todo está claro, ¿no? Pero, ¿cómo podemos establecer una correcta jerarquía visual? Pues en diseño gráfico contamos con varios recursos que vamos a poder utilizar para generar énfasis y contraste, trasladando el orden correcto de importancia sobre los elementos de nuestra composición. Y haremos uso de ellos para influir en la percepción. Venga, vamos a conocer los recursos para una correcta jerarquía visual. Comenzamos con el tamaño. Aumentar las dimensiones de un elemento o su escala, es decir, su tamaño en relación con otros elementos de la composición, es una de las formas más efectivas para generar énfasis sobre una parte concreta de nuestra composición. Los elementos más grandes se convierten inmediatamente en el foco de atención de los espectadores. De la misma manera, podemos reducir el tamaño de los elementos de nuestra composición que no cuenten con tanta importancia o donde no queramos generar tanto impacto en un primer vistazo. Estos elementos estarían posicionados, por tanto, en un nivel inferior de nuestra jerarquía visual. Por lo que, gracias al tamaño, podremos crear un orden lógico de lectura para el usuario a la hora de procesar toda la información, pasando de los elementos más grandes a los más pequeños. El siguiente recurso de que podemos hacer uso para aprovecharnos de la jerarquía visual es el color y contraste. Un uso correcto del color también robará nuestra atención, pero ¿por qué? ¿Existen colores más atractivos que otros? Pues esto es algo subjetivo y siempre va a depender de otros factores como el contexto, la composición o incluso de dónde proceda el espectador. Sin embargo, sí podemos llegar a generalizar que los colores más llamativos son aquellos más vibrantes, saturados e intensos, que suelen ser normalmente los colores más cálidos. Echa un vistazo al gráfico que te dejo por aquí, a ver qué color llama más tu atención. Normalmente, los colores más vibrantes y más vivos siempre van a atraer más la atención. Para conseguirlo podremos hacer uso de las tres propiedades del color. ¿Te vienen a la cabeza? Sí, son el tono, la saturación y el brillo. Pero, ¿cómo podemos aprovecharnos del color con nuestra jerarquía? ¿Recuerdas el círculo cromático? Los colores del círculo cromático pueden dividirse también por su temperatura, hablando de colores cálidos o colores fríos. Pues podemos hacer uso de esta división porque los colores fríos y los colores cálidos cuentan con bastante contraste. Eso sí, haz uso del contraste de los colores de diferente temperatura de forma sutil. Recuerda que mantener una misma temperatura de color también contribuye a una correcta armonía visual. O si quieres buscar algún color en concreto para contrastar con otro, yo te recomendaría que valorases primero la fórmula complementaria de la teoría del color. Gracias a esta fórmula, lograremos establecer colores que se encuentran a lados opuestos del círculo, garantizando suficiente contraste para lograr nuestro objetivo, pero manteniendo siempre una armonía cromática. Y sí, lo que realmente estamos buscando con el cambio de color no es más que contraste. Y también podremos establecer puntos focales con otros recursos como la forma o la textura. El siguiente recurso sería la tipografía. Y en lo que a tipografía se refiere, cuando vayamos a trabajar la jerarquía visual en diseño gráfico, tendremos en cuenta dos factores diferentes, la jerarquía tipográfica y la fuente tipográfica. En cualquier composición donde usemos tipografía, vamos a poder ayudarnos de la jerarquía tipográfica, porque nos va a permitir establecer una correcta jerarquía visual, organizará nuestra composición y ayudará al orden de lectura. La jerarquía tipográfica se suele dividir en tres niveles: el nivel primario, donde se incluirían los titulares; el nivel secundario, que incluye subtítulos y pequeños bloques de texto; y el nivel terciario, que comprende el texto principal del diseño. Pero en lo que se refiere a la tipografía, además de la jerarquía tipográfica, también deberíamos de abordar la fuente tipográfica. Hablo sobre el aspecto de la tipografía y cómo se contrasta con el resto del contenido. Si bien la jerarquía tipográfica nos ayuda a organizar nuestra composición y a aclarar el orden de lectura, la elección de la fuente tipográfica va a contribuir al estilo que respirará nuestra composición, a su personalidad tipográfica y a lograr ese contraste sobre el resto de elementos. Podemos combinar tipografías diferentes, ayudarnos del interletrado o del interlineado, o también podemos hacer uso de otras cualidades como el tamaño o las variables tipográficas de grosor y peso. Para quien no lo sepa, las variables tipográficas son las diferentes opciones que podemos encontrar dentro de una misma familia tipográfica.
Modificaciones de la morfología de la tipografía. Actúan sobre el grosor del trazo, el ancho o la proporción del carácter y la inclinación del eje vertical de los caracteres de una misma familia tipográfica. Y por eso, gracias a las variables tipográficas, no siempre tenemos que usar tipografías diferentes para lograr una correcta jerarquía visual, haciendo uso de una misma familia tipográfica. Ahora, ya lo he mencionado en alguno de mis vídeos anteriores, pero revisar la prensa escrita y las revistas es un ejercicio estupendo para estudiar cómo aplicar una correcta jerarquía entrenando un poco el ojo. Si os fijáis, siempre habrá muchos elementos que compiten por la atención de los lectores y vamos a toparnos con ejemplos muy originales e ingeniosos por parte de los editores. Comprueba tú mismo que existe suficiente contraste visual entre titulares, subtítulos y los textos de párrafo y que son los elementos más importantes los que cuentan con mayor tamaño y contraste. Vamos a ver ahora cómo podemos contribuir a otorgar jerarquía visual gracias al espacio. El espacio es un elemento visual esencial para garantizar el orden y la lectura de cualquier composición. Y es que otorgar espacio alrededor de un elemento contribuirá a que éste llame siempre la atención y a situarlo jerárquicamente por encima del resto de elementos. Ahora, gracias al espacio, podemos hacer uso del principio de proximidad, uno de los 6 principios de diseño y ley de la teoría de la Gestalt, que todo diseñador gráfico debe de conocer. Pero, ¿recuerdas cuál es la idea principal que expone este principio? Pues expone que la mirada del espectador siempre tenderá a desplazarse hacia el siguiente elemento más próximo. Es por ello que para crear una pauta de navegación correcta necesitaremos agrupar a los elementos según el orden de atención que queramos conseguir. Por otro lado, si hay demasiado espacio en blanco entre los elementos, se corre el riesgo de que se rompa la relación entre ellos. Por lo que recuerda, en lo que al espacio se refiere, haz uso de él para centrar la atención de los elementos más importantes de tu composición y aprovéchate del principio de proximidad para mantener un orden lógico de la lectura o cuando necesitemos relacionar algunos elementos con otros, por ejemplo, si queremos agruparlos dentro de un mismo nivel jerárquico. Y vamos con el último recurso, la composición o alineación y disposición. Sí, cómo dispongamos los elementos dentro de nuestra composición también puede influir directamente sobre la jerarquía visual. No olvidemos que nuestra cabeza siempre tenderá a leer la forma natural de cualquier pieza, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero es que además nuestro cerebro está habituado a procesar la información a través del reconocimiento de patrones, algo que se estudia también en la teoría de la Gestalt. El orden favorece la comprensión. Y también podremos aprovecharnos de este hábito de nuestro cerebro para, por ejemplo, generar énfasis sobre ciertos elementos apartándolos de una alineación, grupo o patrón. Si lo aplicamos a la disposición, podremos romper el balance, el orden o la alineación de forma intencionada cuando busquemos generar énfasis sobre un elemento en concreto. ¿Conoces las leyes de la Gestalt? Muchas de estas leyes o principios demuestran cómo la disposición de los elementos visuales en una composición puede afectar directamente a la percepción humana, contribuyendo a que percibamos los elementos como parte de un grupo. Estas leyes contribuyen a darle un sentido a la información y a reducir al mínimo las posibilidades de error en la lectura, por lo que muchas pueden ayudarnos a agrupar elementos dentro de un mismo nivel jerárquico, y nunca estará de más que las conozcamos. Recuerda, diseños desordenados o mal alineados pueden confundir al espectador. Por otro lado, si hablamos de la disposición, debemos tener en cuenta que nuestra percepción siempre inclinará su atención sobre el objeto que se encuentre más cerca de nosotros. O que parezca que se encuentra más cerca de nosotros, claro, porque podemos engañar a la percepción, por ejemplo, ayudándonos de un desenfoque para fingir una falsa profundidad. O incluso con el uso de las sombras. Podremos lograr que parezca que una forma se encuentra sobre otra, dando importancia, una vez más, a aquella que percibamos como más cercana. Y así es como podemos aprovecharnos de la disposición para establecer nuestra jerarquía visual. Por aquí te dejo algunos ejemplos de libro que hacen uso de varios de estos recursos por si quieres animarte a estudiarlos bien. En resumen, la consistencia en una jerarquía visual favorecerá la lectura y la comprensión de nuestro contenido. Como diseñadores gráficos, podemos aprovecharnos de los anteriores recursos para lograr jerarquizar la información. Esto solo se consigue generando contraste sobre los diferentes elementos de la composición. Eso sí, usa los anteriores recursos con sutileza. Si nos excedemos llenando nuestra composición de elementos de gran tamaño, de múltiples colores, tipografías y otros recursos, confundiremos al usuario sin lograr nuestro objetivo. Y recuerda que los elementos que se diseñan con el mismo tamaño, tipografía, color, espacio y disposición
serán percibidos como parte de un mismo nivel jerárquico. Y aquí va un consejo. Elabora primero una lista con todo lo que necesitamos incluir en nuestra pieza y ordena cada elemento por nivel de prioridad. Así descubriremos cuáles son los datos más relevantes y qué debe de encabezar nuestra jerarquía visual. Te parecerá muy básico, pero esto nos permitirá averiguar cómo disponer los elementos en nuestra composición, qué tamaño podría tener cada uno, el espacio alrededor, su color o dónde establecer ese primer punto focal. Si estás buscando impactar, apuesta por ser original y buscar una forma creativa de presentar la información. Pero recuerda, estamos buscando crear una estructura visual clara y fácil de entender. Y antes de romper las reglas, necesitamos conocerlas. Toma las riendas de tu diseño, trabaja siempre la jerarquía visual de tus composiciones. Y público, esto ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que te haya resuelto las dudas que pudieras tener sobre la jerarquía visual, pero que al mismo tiempo te hayas quedado pensando cómo puedo ayudarte en tus siguientes trabajos. Cuéntamelo abajo en los comentarios. Sí, Bien, entonces, como pueden ver, pues, él también habla de los principios Gestalt que hemos revisado, pero nosotros aplicados a las gráficas. Al final de cuentas, pues bueno, tienen la misma base, pero acá lo están enfocando a todo lo que es el diseño gráfico, nosotros lo estamos aprovechando y tropicalizando para la parte de nuestras gráficas y de cómo utilizarlas de una mejor manera para transmitir correctamente el mensaje. Pues por eso era importante que ustedes pudieran revisar este video. Bueno, que me quería salir. Ahí está. Entonces, ese era uno de los temas que quería retomar. Ya en su momento no nos dio tiempo de ver ese video. Y la parte también igual de los colores. Ahorita también nos hablaba de la teoría del color y cómo nos permite contrastar perfectamente los colores. Por ejemplo, ustedes en su proyecto deben de llevar una línea base, que es la que la instrucción del proyecto les dice cuál va a ser la línea de diseño que deben de llevar. Ya tiene estos elementos, o sea, ya está prediseñado, o sea, ya tienen pues para títulos muy grandes, ya tienen para títulos más pequeños. Entonces, por ejemplo, en una de las presentaciones finales, sin tema, ustedes pueden aplicarlo em, de una manera más fácil, pero si tuvieran en un momento dado, pues que crearlo prácticamente ustedes con los colores de, por ejemplo, de la empresa o la identidad corporativa, pueden aprovechar pues la teoría precisamente del color para saber cómo contrastar, sobre todo con sus gráficas, porque no solamente va a ser no solamente va a ser el tema de sus gráficas, sino también el cómo contrastarlo y combinarlo con la línea de diseño de la marca propiamente de la empresa a la que yo estoy presentando. O sea, son varios retos los que van a tener con respecto a la teoría del color, el contraste, tipografía, tamaños y demás. Por eso yo creo que en el proyecto les pusieron pues colores muy vibrantes, porque ahí pues va a estar interesante cuando empiecen a hacer sus gráficas y que no lleguemos a mezclar demasiado, pero pues sí, mm, lo que sí nos pudiera como interpretar correctamente. De hecho, les voy a compartir brevemente un entregable que rompe totalmente eh, todo lo que solicitaba el proyecto, ¿sí? Para que también evitemos, por favor, compartir este tipo de trabajos. Entonces, eh, primer punto de este proyecto, por ejemplo, no está respetando los colores de las instrucciones. Ujú. Eso es lo primerito. O sea, toda la parte visual, como podemos ver,
no está aplicando absolutamente nada de lo que nosotros hemos platicado y revisado. El segundo punto va cumpliendo, digamos, como entre comillas, sí me presenta un índice. Al momento de que entramos a la introducción, por ejemplo, sí trata de cubrir un poco, porque, bueno, aquí nos hace como referencia a la metodología Passion, pero realmente lo que pide las instrucciones, pues es el, el que hablemos del storytelling, o sea, la introducción nos tiene que hablar del storytelling, ¿no? Entonces, aquí digamos que más o menos. En la parte del diagrama de flujo, sí, aquí sí cumple. ¿En qué sentido? En que está utilizando los símbolos que vimos, tiene más de tres actividades y tiene más de dos decisiones. ¿Qué pasó, José María? Rosara, yo nada más duda, es que yo, esto, o sea, y si no me corrige, pero, o sea, estoy avanzando, porque según en cada módulo dice al final, ¿no? Actividad, avanza el proyecto uno, ¿no? Avanza el proyecto 2, avanza el proyecto 3. Yo voy en el avance del proyecto 3, en que es la de creación del tablero del Power BI. ¿Y esto del diagrama de flujo viene más adelante en el avance 4 o el 5? Perdón que haga esa pregunta medio, o a lo mejor venía atrás y yo la omití. Em, no es, bueno, si quieres ahorita checamos Ah, ok, en ok. qué Sí, perdón. avances, ajá, porque aquí, por ejemplo, esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, no están respetando digamos que la cronología en la que debieron haber hecho el proyecto. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí sí lo cumple, ¿en qué sentido? En que está utilizando l- la simbología y está cumpliendo con los números de procesos y con las decisionales, ¿sale? O sea, en esa parte dices, ok, pues en esta parte lo cumple. En los objetivos también, bueno, son cuatro, acuérdense que también dice la rúbrica que debe de ser cinco, si empieza con verbos en infinitivo. Ujú. Pero aquí es donde les digo, si no están seguros de lo que van a aplicar, pues nada más eviten traer de otros lugares o no sé de qué fuente o si se lo inventó, no lo sé, pero nada que ver con la metodología Passion. Yo empiezo con el propósito y digo, bueno, ese sí cuadra, pero no sé de dónde sacó la acción, la sostenibilidad, la simplicidad, innovación, organización y negociación. Sí, entonces yo creo que es otra metodología y pues tal cual, o sea, sí se fue desarrollando cada una, pero pues de inicio, obviamente, pues yo no puedo dar por visto bueno esta parte, ¿no? Porque la metodología o el significado de cada una de las letras de la metodología, pues la obtuvo de algún otro lado, más no pues de lo correcto, ¿no? Y así se sigue. Ahora, por ejemplo, en el dashboard, si se dan cuenta, son cuatro gráficas nada más, desde ahí empezamos pues, a tener problemas, son solo cuatro gráficas en vez de cinco. Y algo también importante es que desde aquí uno se da cuenta cuando tal vez ni siquiera entró a las clases o si entró pues no ponía atención o solamente pues tal vez se confió en ver las sesiones o ni siquiera las veía y se fue directamente a crear su proyecto y entregarlo para pasar el curso, ¿sale? ¿Por qué? Porque son de los puntos en donde me doy cuenta en ese sentido. Por ejemplo, el diagrama de árbol de primera instancia, pues está mal categorizado, está demasiado fragmentado. Entonces, por ejemplo, aquí, pues no hizo un uso correcto de los videos que vimos y el cómo debería de usarse un diagrama de árbol. Por ejemplo, también en el diagrama de pastel, en la gráfica de pastel, si se dan cuenta, también, o sea, tiene los espacios muy chiquitos, las escalas muy pequeñas o muy amontonado, eh, y hablábamos de que las etiquetas o van aquí adentro o van hacia afuera del gráfico para no estar ensuciando o haciendo demasiado pesado el gráfico. ¿Sale? Entonces, en estas dos, pon tú que en la combinada de columnas y líneas, ok, puede ser.
y también en esta de acá arriba. Pero estas dos, pues me queda claro que no estuvo siguiendo las buenas prácticas de la representación de datos. En la parte de la conclusión también no habla sobre el principio Gestalt o no habla sobre eh, las buenas prácticas de la visualización de datos vista en el curso, o sea, nada que ver. Y aquí, por ejemplo, faltan muchos elementos, falta la tabla comparativa, ¿no? Donde tiene la variable, qué gráfica va a usar, el principio gestal que está cumpliendo, el tipo de variable que es, ¿sí? O sea, la tablita, pues tampoco la tiene aquí. Sí, tampoco tiene, pues obviamente al no tener correcto la metodología Passion, pues tampoco tiene sus ins, tampoco tiene sus outs, una narrativa, o sea, aquí definitivamente, bueno, esta persona, por ejemplo, pues no aprobó el curso, ¿sale? Entonces, yo les invito a que evitemos hacer o el tratar como de querer engañar, ¿sale? En cuestión de la información que se presenta. Creo que el proyecto es muy, muy claro en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, vamos a ver uno que sí cumpla hasta con la jerarquía visual, porque es algo que también lo platicamos. Obviamente, como todo, todos tienen sus áreas de oportunidad, pero pues al menos hacen el intento de cumplir lo más satisfactorio posible. Entonces, por ejemplo, en esta entrega, pues trató de ejecutar la identidad visual que solicita las instrucciones. Sí tuvo su índice de la conclusión también, o sea, aquí por acá estamos viendo que sobresale la parte del storytelling y aparte habla de las empresas líderes, entonces está cumpliendo las dos. También un poco más sencillo, más básico, pero está cumpliendo con su diagrama de flujo. Tiene las más de las 5 actividades o procesos con su diagrama correcto, su simbología correcta y tiene pues sus dos decisionales. Entonces, aunque a lo mejor es un poco más sencillo, más austero su presentación, pero está cumpliendo y sí lleva el flujo del cómo hizo su trabajo. De los objetivos son igual los tres, trata de estructurarlos de una mejor manera. Aquí, por ejemplo, pues deben ser 5, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí hubo un pequeño decimales, ¿no? Menos de la calificación. Y les digo, la parte de la metodología Passion, pues también, ¿no? Está cumpliendo en rellenar la grafiquita que les mostré al principio, en donde tenía la metodología y tenía cada uno de sus puntos. Ujú. Y también está agregando los campos con los que contestó a las preguntas, los tipos de datos y el tipo de gráfico. Aquí, que es lo único que no es que le haya faltado, pero le hubiera ayudado mucho, es la otra columna, que es el principio Gestalt, que cumple cada una de las gráficas que está proponiendo. Ajá, esa sería la única columna que por ahí tal vez le estuviera faltando. Y de ahí, en vez de poner un solo dashboard, me pone el dashboard con las 5 gráficas, pero adicional decide como detallar o abrir su storytelling por gráficas, ¿sale? O sea, es su forma de entregarlo. Y la parte de la conclusión, entonces también habla de los gráficos, también habla del por qué es importante aplicar las buenas prácticas y ser de hasta cierto punto persuasivo, ¿no? En la información que nosotros queremos reflejar. Entonces, pues bueno, son de algunos de los ejemplos que si se dan cuenta también uno va viendo dónde está aplicando la jerarquía visual, toda la parte de la teoría de los colores y aparte de los, em, de los puntos normales, digamos, de la rúbrica.
¿no? O sea, esa parte también la presenta de una manera sencilla. Y hay quienes aplican también, por ejemplo, este tema que acabamos de ver sobre la jerarquía visual. Aquí podemos ver un poquito la diferencia. Por ejemplo, aquí está respetando los colores que se solicitan, pero aparte, pues bueno, también busca darle como un diseño. Aquí vemos que también utiliza pues diferentes tamaños de tipografía. Lo que decíamos, el punto focal, que pues es este título principal y todo esto. Igual lo plantea en su índice. Ujú. En la introducción también trata de implementar como ciertos elementos de la estructura de la jerarquía visual. También su diagrama de flujo, bueno, por ahí se le perdió una, este, una figurita, o a lo mejor yo le moví sin querer, pero aquí, por ejemplo, en lo que sí recuerdo que falta, ¿no? Em, Dónde conectar esta decisión, como que se quedó ahí en la decisión y algo pasó. Pero les digo, no recuerdo si yo sin querer le moví acá o porque ya tiene tiempo esta presentación, pero ese sería uno de los comentarios que haría. Esta decisión no toma ningún camino, ya no hay nada, ahí se acaba el proceso y no tenemos pues para dónde ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí totalmente tendría que bajar em, puntos. En este caso, por ejemplo, también le hice el comentario de esta gráfica, siento que pudo haberlo mejorado utilizando a lo mejor sus etiquetas de un lado derecho o un lado izquierdo o explicando un poco los colores, porque al mismo tiempo maneja dos líneas de color muy contrastantes, que es lo del rojo y las tonalidades de gris. Entonces, este es el único gráfico que sí le hice ahí como algunos comentarios. También que no había quitado lo del grid. Si se dan cuenta, aquí está en la parte, en el fondo de la gráfica, todavía está el grid. Y sin el grid le hubiera dado un poquito más de limpieza a sus gráficos. ¿Sale? Aquí está manejando sus objetivos. Si se dan cuenta, hubo también como un cambio porque en teoría los objetivos deberían de ir primero y después su dashboard. Entonces aquí como que también le cambió un poquito el orden. Tendríamos los objetivos, tendríamos la metodología Passion, ajá, y conclusiones. Entonces, por ejemplo, aquí de lo que veo que falta, pues igual son su tablita de los ins y los outs, las variables que se iba a considerar, con qué gráfico, el principio gestal de cada una de las gráficas, su narrativa y los ins y los outs. Prácticamente ese sería em, los puntos que le faltarían, ¿no? Pero lo que me gustó de esta presentación, pues es el intento de lograr una jerarquía visual un poco más estandarizada, ¿no? Entonces, sí es importante que sí consideren, por favor, lo que acaban de ver de los colores y de la jerarquía y todo eso, porque cuál va a ser su punto focal, hacia dónde van a dirigir a su audiencia. Acuérdense que eso lo van a hacer con las tipografías, con el tamaño de las letras, con los colores y que recuerden que leemos pues de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en Z para que pues siempre manejen sus títulos y los gráficos del lado derecho, textos del lado izquierdo y podamos ir logrando como más habilidades en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué les puede ayudar? Les digo, tomen la grafiquita de la teoría de colores y de repente dicen, híjole, es que no sé con cuál contrastarlo, porque pues el proyecto me pide que sea un rojo muy intenso con un gris ahí medio en escalas y todo, ¿cómo voy a contrastar pues mis gráficas?
¿no? ¿Qué colores pudiera yo utilizar para que no pareciera también este tutti frutti, pero que sí se viera de una mejor manera? Entonces, para eso yo les aconsejo que se basen en la teoría del color, porque precisamente con esta grafiquita que tiene aquí, les puede decir, ¿sabes qué? Si tienes mucho rojo, contrástalo a lo mejor con un poco de azul, o ponle moradito, o ponle un poco de rosa. Entonces, este les puede ayudar también al momento de crear sus gráficas, ¿no? Entonces, creo que tampoco toma mucho este video. El otro sí, el de psicología del color, es un poco más largo ese video, y sí hablamos sobre eso en esa clase. Entonces, vamos a ver nada más la teoría del color. Hola público, en este vídeo os voy a explicar cómo podemos escoger la paleta de colores perfecta para nuestro proyecto, siguiendo las reglas básicas de la teoría del color, algo que tarde o temprano nos va a resultar de mucha utilidad, así que no te lo pierdas. Si recordáis bien, en uno de mis vídeos anteriores presentamos el color como un elemento visual de diseño gráfico, que podemos usar junto con los principios de diseño para conseguir contraste, ganar armonía, generar énfasis o incluso para provocar emociones, entre otras cualidades. Por si hay algún despistado o alguna despistada, os voy a dejar el vídeo del que estoy hablando por aquí arriba. Ya comentamos que el ojo humano cuenta con una capacidad para distinguir hasta 1000 colores aproximadamente, por lo que es muy comprensible que escoger colores para nuestro proyecto pueda resultar algo intimidante, pero no dejes que esto te venga grande. Escoger el color correcto puede ser decisivo en nuestro diseño o en la identidad visual que estemos desarrollando, por lo que siempre debes escogerlos de forma meditada, nunca arbitraria. En este vídeo voy a presentarte una serie de reglas básicas para escoger los valores de los colores. Eso sí, yo te recomendaría que siempre que fuera posible observaras y analizases el significado de al menos el color primario de tu proyecto, para corroborar si coincide con lo que estás buscando comunicar. En cualquier caso, esto lo veremos más adelante en un nuevo vídeo dedicado exclusivamente a psicología del color. Antes de adentrarnos en las reglas que conforman la teoría del color, necesito presentaros a la herramienta desde la que parte, el círculo cromático. Se trata de una herramienta muy útil que ha sido diseñada para ayudarnos a escoger colores, buscando contraste o armonía. Existen muchos círculos cromáticos diferentes, de menos a más colores, pero para que no perdáis detalle de este vídeo y comprendáis bien las reglas básicas que necesitamos aprender, voy a usar este círculo cromático de solo 12 colores. El círculo cromático está compuesto de colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Si analizamos bien el orden de los colores, podemos comprobar que estos se pueden dividir en colores fríos o colores cálidos. En la parte de la derecha vamos a poder encontrar los colores más cálidos, formados por colores rojos, violetas y amarillos. Y en la parte de la izquierda, los colores más fríos, azules, añiles y verdes. Pero, ¿por qué este determinado orden de colores? ¿Cómo se forma un círculo cromático? Venga, vamos a verlo al detalle para que podáis entender todo mucho mejor, porque la disposición de los colores no se ha realizado de forma aleatoria. Todo círculo cromático parte siempre de los colores primarios de base. Gracias a estos 3 colores primarios vamos a poder obtener los otros 12 colores. En el círculo cromático que podéis ver en pantalla, comprobaréis que los colores primarios que lo forman son el rojo, el azul y el amarillo. Gracias a los colores primarios obtenemos los colores secundarios. Los colores secundarios son el resultado de mezclar los colores primarios en la misma proporción. En este círculo cromático, con la mezcla de los colores primarios, vamos a conseguir los colores verde, naranja y morado. Y por último, estarían los colores terciarios. Los colores terciarios son el resultado de mezclar un color primario con un color secundario colindante a este. Por ejemplo, si mezclamos el color primario rojo con el color secundario morado, obtendremos el color terciario granate. ¿A que no es tan complicado? Venga, pues ahora que ya conocéis cómo se forma esta herramienta y los tipos de colores, vamos a adentrarnos en la teoría del color para que podáis comprobar
cómo se ayuda del círculo cromático para escoger una combinación de colores armoniosa. La teoría del color en el diseño gráfico. La teoría del color está formada por una serie de reglas básicas pautadas para la elección de colores, aspirando a lograr un efecto de combinación deseado, ya que combinando varios colores escogidos dentro de este mismo círculo podemos conseguir resultados muy diferentes. Venga, vamos a profundizar en las posibilidades que tenemos según la teoría del color para crear, por ejemplo, una paleta de colores para una identidad de marca, ayudándonos del círculo cromático. La primera forma sería a través de una paleta monocromática o fórmula monocromática. Una paleta monocromática usa solamente un color y juega con la opacidad para conseguir los diferentes matices. Son paletas de colores uniformes y sin apenas variación, pero muy equilibradas y muy agradables para el ojo. La segunda forma sería a través de colores análogos o fórmula armónica. La paleta de colores análogos se obtiene cuando combinamos colores que están colindantes en el círculo cromático, es decir, colores vecinos. Los colores análogos funcionan muy bien juntos porque cuentan con similares colores de origen. Como los colores monocromáticos, los colores análogos están muy equilibrados, pero estos sí cuentan con algo más de contraste entre los colores. La tercera forma sería a través de colores complementarios o fórmula complementaria. La paleta de colores complementarios está formada por colores que se encuentran a lados opuestos del círculo. Según la teoría del color, si escogemos los colores de esta manera, garantizaremos mucho contraste entre ellos, pero nos aseguraremos al mismo tiempo que la combinación es cromáticamente armoniosa y equilibrada. Los colores complementarios cuentan con un contraste mucho más alto, por lo que se suele producir una paleta de colores mucho más vibrante. Y la última regla básica de selección de la teoría del color sería mediante colores triada. La paleta de colores triada consiste en escoger tres colores unilateralmente equidistantes en el círculo cromático. Aquí nos convendría estudiar y validar que los colores escogidos cuentan con armonía y que funcionan bien juntos, solo por si acaso. ¿Qué os parece? Si aplicamos estas reglas sobre el círculo cromático completo, contaremos con muchísimas opciones para escoger. Por ejemplo, los colores complementarios de una identidad visual, partiendo de un primer color principal. Existen unas cuantas herramientas online que nos simplifican bastante este trabajo. Una vez más, esto lo veremos de nuevo más adelante en un próximo vídeo. Pero sí quiero aprovechar para presentaros una de ellas, la herramienta oficial de Adobe. En esta página web podremos seleccionar colores complementarios, monocromáticos, análogos o por triada, incluso partiendo de uno inicial. Yo, si fuera tú, no dejaría de añadir esta página a tus marcadores, así que os dejo la página web en la descripción del vídeo. Más adelante necesitaremos profundizar sobre los modos de color o representaciones del espectro de color visible. Y por qué conocerlos nos va a ayudar a proteger nuestros diseños y los mensajes que queremos comunicar con ellos. No me canso de decirlo, este vídeo forma parte de un curso gratuito de diseño gráfico que puedes encontrar en una lista de reproducción de mi canal de YouTube. Bien, entonces, Profe, una pregunta. Entonces, o sea, lo que dice el proyecto al inicio es que hay que hacer una presentación con los colores de la empresa, pero, o sea, se pueden tomar, así como dice el video, referencia de colores que hagan contraste, no es que única y exclusivamente colores de la empresa. bueno, lo que dice el proyecto es que puedes tomar el de la página, el de las 500 empresas, ¿correcto? A ver, lo voy a compartir Ajá, para sí, que... dice, los colores utilizados para preparar las diapositivas deberán estar alineados con los colores de ink. Sí, así es, de Inc. O sea, Y de la ahí, paleta de colores, ¿no? O sea, exactamente. como creo que es naranja, gris, negro, Ah, blanco. a ver. Sí, O sea, según yo, su paleta de colores es así como de tonos de naranja, blanco, gris, negro. O sea, son los que tengo en la cabeza y son con los que yo he como ido trabajando. Ay, no Sí, me justo quiero. ya lo voy a abrir para que nos guiemos mejor. Déjenme este.
encontrar la liga. Aquí está, aquí está. Ya, listo, estoy abriendo la página, se las voy a compartir. Ahí está. Sí, correcto. Entonces, nos indica que nos debemos de basar en esta línea base de colores, no solamente en la línea como tal, sino en la tipografía. Traten de encontrar las tipografías que aquí se presentan. Por ejemplo, si ustedes quieren poner secciones, ¿no? Por ejemplo, de su dashboard, o si ustedes van a hablar van a hacer un storytelling por gráfica, por pregunta, por ejemplo. Entonces, si ustedes van así a separar su presentación, pues a lo mejor en donde ustedes indiquen qué pregunta o qué sección de su presentación están, pueden utilizar esta que está hasta arriba, pueden utilizar esta tipografía, este tamaño y color. Ya de ahí, si ustedes quieren, por ejemplo, ir pregunta por pregunta, sería como un título. Entonces pueden utilizar esta, por ejemplo, el tipo de color, el tipo de letra, que también es un poquito más bold. Si ustedes quieren, por ejemplo, darle un título a cada una de sus gráficas o el subtítulo o subtítulos del índice o ese tipo de cosas, pudieran utilizar esta y para todos los textos utilizar esta. Entonces, eso es lo que les está planteando, ¿no? A nivel tipográfico y a nivel de colores. Y como comenta José María, o sea, en digamos, el diseño como tal de las diapositivas también te puedes basar acá. Como lo vimos en uno de los ejemplos que les puse, esta persona como que trató de hacer ahí como un draft de sus presentaciones y mezcló estos colores, mezcló el rojo, el gris, el negro con líneas blancas, entonces trató de darle ahí como su línea de diseño. Entonces, lo que sí pide es que nos basemos exclusivamente en estos colores, en esta tipografía y en esta jerarquía visual. ¿Sale? No sé si queda un poquito más claro, Angie. Sí, o sea, mi duda era el tema de los colores. No sé de dónde sacaban el verde y así, porque yo verde no veo en la página. Ah, sí, yo creo que ahí utilizó la teoría del color para pues, ver con qué más lo mezclaba, sobre Ah, todo en las gráficas, porque pues seguramente en las gráficas vamos a usar rojos, vamos a usar están muy básicos, es el rojo, el negro, el gris, blanco, entonces pues, está muy básico estos colores. Y a veces las dudas era de qué hago con mis gráficas, qué colores utilizo. Algunos lo que optaron es por irse por las escalas de los grises, otros las escalas de este color, de este como naranjoso, ajá, irse por esas escalas, y algunos otros contrastaron con la paleta de colores, con la teoría del color, contrastaron el naranja para ver con quién era análogo, digamos, o complementario, y esos eran los colores que escogían para sus gráficas. Entonces ahí pues ya como que complementan más las buenas prácticas del diseño de datos, ujú, de representación de datos. No sé si hasta aquí queda un poquito más claro. sí, profe, gracias. Y de lo que decía José María, de hacer el repaso de cada uno de los avances, ¿también lo vamos a hacer? Sí, claro que sí, lo comparto. Ay, segundito. Yo ya vi, profesora, que la actividad de proyecto del módulo 4 es donde te dice todo lo que lleva en la presentación. O sea, ya vi por qué es el cuerpo de esa presentación. O sea, ya te dice que es como lo de ahorita, el índice, el diagrama y todo. Como no había llegado hasta el punto 4 pues no lo había visto. Ya el punto 5 pues no es la entrega. Ok, de acuerdo. Sí, em, si se dieron cuenta en los ejemplos que mostré, uno que otro sí se saltó por ahí de avances, ¿no? O lo mezcló o algo así. Bueno,
El objetivo es que se cumplan con todo. O sea, sí, sí, obviamente siempre se espera que un índice pues, vaya al principio, los objetivos, ¿no? Es como un poquito de intuición, pero básicamente lo que pide el- la rúbrica es que contemos pues con una portada, con el índice, que básicamente son estos puntos, o sea, no hay más. En el índice viene introducción, diagrama de flujo, objetivos, pasión, dashboard, conclusiones y referencias. ¿Sí? Entonces, sobre ese, ahora sí, en teoría, pues tenemos que respetar nuestra orden del índice. Bueno, esta parte ustedes creo que ya la pasaron, que es bajar la base de datos, pasarla a Excel, ponerle el nombre y pues ya su portada ya la pueden diseñar precisamente sobre estos colores. Pueden ustedes innovar con algún color complementario, y su índice como tal. Bien, por ejemplo, aquí, o sea, sí está ahí como tratando de mezclar ahí varios colores, los recuadros en azul, también eso podrían hacer, o sea, lo mejor ponerle un fondillo por ahí de gris, una escala de grises a las gráficas y la gráfica en naranja o en naranjas, pues ahí están como contrastando esta parte. Y ese ya nada más es el avance uno, que yo creo que aquí pues ya todos lo pasaron, ¿no? Del avance 2, prácticamente lo que les ayuda también es que puedan sacar sus in y sus out de, de la metodología Passion, como de todo el conjunto de información que tienen en el Excel. Ustedes van a seleccionar con qué columnas van a contestar las preguntas. Entonces, ahí ya nada más es decir, las columnas que yo seleccioné para contestar van a ser mis in y todo lo que descarté van a ser mis outs. Entonces, ahí también les ayuda aquí a generar esa tablita. Aquí están sus cinco preguntas y como les mostré en otros ejemplos, varios de sus compañeros para como guiarse, pues lo que han hecho es prácticamente esta tablita, la ponen en la presentación y van, pues van desarrollando cada uno de los puntos. Así pues no hay de que audiencia es auditoría, ni de que ese es, no sé, se inventan cada palabra, no, aquí está correctamente qué significa cada una de las palabras del sí, lo sé, Angie. Yo cuando lo vi dije, no, no me hagan eso. Este, y luego todavía me ponen queja de que por qué los reprobé, pero bueno. Propósito, audiencia, protagonista, storyline y arco narrativo. El único que a lo mejor puede ahí causar ruido es porque el ion es arco narrativo. Pero acuérdense que la I es de los ins, la O es de los outs y la N es de narración. Ajá. Bueno, storyline no tiene problema. La S, ¿por qué es protagonista? Porque es sujeto, solo que lo traducen como protagonista. Y la audiencia, pues no hay tema ni el propósito, ¿sí? Entonces, para que no se compliquen, tal cual esta tablita la pueden pegar y listo. En donde sí crecería un poco, pues en la parte de que van a diferenciar los ins y los outs, ¿vale? Y el arco narrativo, acuérdense que es el que ustedes narren el cómo se dio la necesidad de investigar las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos, ¿sale? O sea, el cómo inició. Se pueden inventar, se lo pueden inventar o pueden decir, pues es parte de del trabajo para este bootcamp, pues también lo pueden narrar de ese aspecto, ¿sale? Y esta es la otra tablita que se dieron cuenta, dos de los ejemplos que les mostré, o creo que ninguno. Ah, no, sí, uno de ellos tenía esta tabla. Ajá. Es otra que generalmente la olvidan dentro de su proyecto. Entonces también esta tablita también de una vez pónganla en su presentación para que no se les vaya. Y es los ins que sacaron de acá, los ins que sacaron de aquí, los van a poner acá, que serían los datos con los que voy a responder cada una de las preguntas y qué tipo de dato es, si es un entero, si es un texto, si es moneda, etcétera.
y con qué gráfica voy a representar los resultados para cada una de las preguntas. Ah, pues aquí ponen sus gráficas, sus nombres de las gráficas, que columna, barras, voy a hacer un histograma, voy a hacer una dispersión. Y la columna que les digo que faltó, y de hecho en los ejemplos no la tenían, es agregar una nueva columna que diga principio gestal. Entonces, si ustedes decidieron que para responder una X pregunta van a utilizar una de líneas, entonces en el principio gestal pues pueden poner continuidad. Es el principio que está cumpliendo la gráfica de líneas. Entonces yo lo único que aquí les sugiero. ¿Qué pasó, José María? Me parece que la de principio gestal te la pide en el entregable 3. Cuando haces el dashboard en Power BI, te pide ahí un punto que uses justamente el principio gestal. El primero te pide que pues, descargues el programa y demás. Ah, bueno. Y ya después te dice como cómo hacer una gráfica, te da como un ejemplo. Pero ya al final sí te pide como todos los puntos que tienes que tener en el regalo de 3 y ahí te pide lo del gestal que ahorita he mencionado. Ahí yo voy, no he terminado el dashboard, pero parece que no está tan abrumador. Ujú. Ok. Y bueno, aquí es todo lo de VI. Estoy tratando de buscar esa parte. Ah, sí, aquí está. En el punto B dice, aplica los principios Gestalt para la selección de la forma de visualización. Entonces, yo lo único que les comentaba es que en esa tablita, pues lo pueden agregar como una nueva columna y ya cumplen con esta parte de la rúbrica, ¿sale? Y bueno, prácticamente ya vimos la metodología PAS en el dashboard, las conclusiones. Acuérdense que hay que hablar sobre las lecciones aprendidas y todos los aprendizajes aplicados en esa presentación, que sobre los colores, el uso de las gráficas, que si las escalas, que si el principio gestal, que todo lo que ustedes hayan como capitalizado del curso, no se les olvide agregarlo en las conclusiones, ¿sale? Y en la introducción, hablar un poco del storytelling, hacer mención del storytelling, de la importancia como tal. El diagrama de flujo, acuérdense que son mínimo 5 actividades o procesos y 2 decisionales, 2 rombos. Los objetivos son 5 objetivos, el verbo en infinitivo, y bueno, la metodología pasión ya la vimos, y las referencias en el formato APA. Ujú. Obviamente también les pide pues utilizar lo de ink, ¿no? Los colores y todo eso, pero eso pues lo pueden hacer desde la portada, desde ahí pueden como generar su draft o su machote en lo que pues, ya les ayude para hacerse todas las demás. Y prácticamente eso es todo. Se dan cuenta, yo lo que les aconsejo es antes de subir su proyecto, váyanse hasta este punto donde está la rúbrica y váyanse, introducción. A ver, dice, se incluye una introducción en donde se menciona la importancia del storytelling con datos y el contenido del desarrollo de documento. ¿Lo cumplo? Sí, check. Ah, bueno, ya sé que tengo ahí el 5. Diagrama de flujo. Se incluye un diagrama de flujo con al menos 5 actividades y al menos 2 decisiones en donde se observa claramente el proceso seguido. Hacen su check en su proyecto. Sí, si lo cumplo, listo, ya tengo 15 puntos. Objetivos. Se incluyen al menos 3 objetivos, así eran 3, ya le andaba sumando a 5. Se incluyen al menos 3 objetivos a cumplir con la presentación ejecutiva, alineados a las soluciones del caso. Así tengo mínimo 3. Ya como extra, siempre les digo, pues que busquen que sean con la metodología SMART. Pueden hacer sus objetivos para que sean claros, medibles, cuantificables, comprobables y demás. Em, Luego viene como tal la metodología Passion, dice, se observa clara y adecuadamente definidos cada uno de los 5 elementos de la metodología Passion. Por cada elemento que no esté aplicado correctamente, pues van bajando como puntos.
¿vale? El dashboard, dice, se incluye la captura de pantalla del dashboard con sus 5 gráficas y explicaciones. Asimismo, se observa la aplicación de las buenas prácticas del uso de gráficos, así como los principios de gestalt y visualización. Como lo vimos en uno de sus ejemplos, pues ahí nos damos cuenta que no aplicó absolutamente ninguna buena práctica por el uso incorrecto de la gráfica para lo que quería representar, porque las escalas estaban mal aplicadas, sobre todo en un gráfico de árboles que sabemos o estudiamos y revisamos que eran para categorías. El pastel, ¿no? Ahí por ahí falló las escalas a utilizarlo, las etiquetas por fuera del gráfico, el grid, quitar el grid, todos esos, pues ahí me voy dando cuenta que pues no lo aplican, que a lo mejor utilizaron colores todos en gris y nada se ve ahí que diferencie, pues no estamos aplicando ni teoría de color, ni psicología de color, ni jerarquía visual, o sea, todo ese tipo de cosas. Y por último, las conclusiones. Dice, se incluye una conclusión que menciona la importancia de las buenas prácticas de visualización para la extracción de valor de los datos, del storytelling, así como de la aplicación adecuada de los tipos de gráficos y colores. Entonces, en su conclusión, sí mencionen todos estos puntos que ustedes adquirieron pues, durante el curso. Básicamente es eso. Entonces, si pueden, antes de subirlo, unas horas antes, para que les dé chance de corregir, check, 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 mi checklist de todos los puntos de la rúbrica, y así ya están más tranquilos, que pues, bueno, obviamente los resultados pues van a ser muy positivos. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profe, una pregunta. ¿Hay un mínimo o máximo de objetivos? Porque, por ejemplo, en la tablita vienen 3 puntitos, entonces, ¿son 3 objetivos y por ende 3 gráficos o tienen que ser más? No, de los gráficos son 5, porque son 5 preguntas. Ajá, te dice Ah, que hagas una gráfica para contestar cada pregunta de las que te puso. O sea, creo que ya te da ok. todo. O sea, como que ya te está dando todo. Ya nada más es como seguir los puntos, Angie. Ahora sí, como, creo que en los otros bloques sí era como Ajá. más ambiguo. Luego como de, teníamos que hacer más talache. Creo que aquí ya es más como de nada más seguir las Los, preguntas, creo. a ver, ¿dónde están las preguntas? Es En el que 2 en el ya me avance perdí. 2 ahí está. Avance 3, avance 2. Ah, ok. Asegúrate de que la historia refleje de forma general con las preguntas que se proporcionan. Ah, y aquí luego dice, asegúrate de que se realice una tabla en donde haya al menos 5 filas, una para cada columna, a utilizar para responder las preguntas. Ok, ok, va que va. Entonces son 5 preguntas, 5 gráficos. Gracias. Sí, sí, no, no te preocupes. Sí, está perfecto. Son una gráfica por pregunta y pues son 5 gráficas. Ya sea que ustedes pongan su dashboard y después hagan su storytelling o ponen, por ejemplo, cuántos trabajadores tienen las empresas top 10 y esa puede ser como su título de su sección. La siguiente diapositiva, pues ahora sí mi gráfica y mi storytelling. Segunda, ¿cuál es el top 10 de empresas por nivel de ingresos? Siguiente, gráfica, storytelling. Pueden hacer eso o simplemente el dashboard con las 5 gráficas y después storytelling donde le dan respuesta a cada una de estas. Pueden hacerlo de las dos maneras. Ujú. Y son 5 ajá. Mm, 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 mm. Sí, aquí están sus 5 gráficas y explicaciones. Entonces les digo, pueden hacer eso, pueden hacer pregunta con gráfica y storytelling, pregunta gráfica y storytelling, o su dashboard con sus 5 gráficas y después del storytelling dando respuesta a cada uno. Ujú. Bueno, yo creo que se ve menos amontonado si es pregunta gráfica y storytelling. Ok, Sí, va que sí, va. también ayuda para calificar mejor. Ujú. Ok, profe, gracias. No, ustedes.
A ver, ahora. Y bueno, como últimos puntos a revisar, eh, ya como vieron, va a decir, bueno, pero ¿por qué estamos, yo no soy diseñador gráfico, ¿por qué tengo que estar escuchando temas de diseñadores o temas de principios de UX, UI? No, bueno, no, perdón, de UX, de UI, no vemos nada aquí. Principios de UX, bueno, precisamente porque dentro de la usabilidad o la experiencia de usuario para lo que ustedes quieran, cualquier tipo de diseño gráfico, ya sea impreso o cualquier desarrollo web, aplicación, eh, el mismo que estamos viendo aquí, la aplicación de PowerPoint, todo esto tiene los mismos principios que son los conocidos como los principios de User Experience o de UX. Entonces, involucra muchísimos aspectos, ¿no? O sea, la marca, el diseño, usabilidad y función. Y dentro de esos, de los temas que vemos, por ejemplo, los que yo veo con mi bootcamp de UX, son los que les acabo de mostrar. Jerarquía visual, teoría de colores, psicología del color, este, todos esos temas los veo obviamente un poco más a profundidad con ellos, pero nos ayudan porque al final lo que nosotros buscamos en este bootcamp es una presentación efectiva, ¿sí? Es que ahora sí que visualmente te llame la atención, no te genere un estrés visual porque todo está amontonado, la información sea clara porque te la destaco con el uso de colores, con el uso de tipografías, em, es amigable para nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque combine los colores de manera correcta y natural, entonces me permite una legibilidad de la información más efectiva. Es por eso que vemos este tipo de información. De aquí, cosas que quiero destacar, pues es que siempre construyan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y empezamos aquí en la parte superior izquierda, nos vamos hacia la derecha, luego hacemos como una Z y terminamos en la parte de abajo. La información en donde más queremos que se quede la gente, utilizan en la parte de medio en la derecha, por ejemplo, las gráficas. Porque en lo que ustedes hablan del storytelling y se acuerdan y recuerdan cosas en el lado izquierdo, el punto focal de nuestra audiencia está siendo del lado derecho en el centro con la gráfica. Entonces, ahí digamos que ellos mientras están como enfocados ahí, nosotros podemos estar como en el diálogo, en el complementar nuestra historia, que si se nos olvidó algo, pues no se nota tanto porque están como distraídos o están concentrados en esa parte de mi presentación. Por eso se diseña de esa manera, o es a donde los quiero llevar. Si ustedes se quieren ir a sus objetivos logrados, por ejemplo, en su presentación, pues ahora sí que para levantarse ahí el cuello de todo lo bien que hicieron, siempre ubíquenlo del lado derecho en la parte media, para que ahí se centren y pues bueno, obviamente la información la retengan más. ¿Y qué otros puntos son aquí importantes? Todo este caminito que ustedes están aprendiendo en este bootcamp les va a ayudar para que cuando ustedes entreguen o vayan a presentar, pues los cambios y los ajustes sean los menos, porque obviamente o estoy casi segura que ustedes no pasan como por un preview a lo mejor de otras personas o no lo revisan otras personas o algo así, sino directo llegan pues a su presentación. Entonces, para evitar que algún error por ahí se nos vaya, tanto en datos como en visual, en toda la parte visual, pues háganla así como un poquito más ordenado, ¿no? También este tema de menor riesgo a la reputación, porque ustedes lo vieron ahorita con los tres ejemplos que les mostré. Creo que se ve mucho la diferencia entre alguien que no está aplicando nada del curso, quien lo intentó, pero hubo ahí como detallitos, y quien pues sí lo ejecutó de una manera correcta. Ujú. Se nota muchísimo la diferencia de presentaciones sin storytelling y visualización de datos. Mayor competitividad, igual lo mismo. Imagínense que esas tres presentaciones que les mostré son para escoger a un candidato, para escoger a alguien con quien trabajar en un equipo, pues me voy con la chica que puso toda esta como más visual.
¿sale? Y obviamente tengo que validar su calidad técnica, pero visualmente creo que es una persona más comprometida, considero que es una persona que cuida el detalle, que es más ordenada, entonces de ahí, pues bueno, también te da una mayor competitividad y saturación de la audiencia. La audiencia es súper importante. Si tú saturas algo, olvídalo, ya perdiste a tu audiencia. Entonces, lo que buscamos precisamente con todas estas buenas prácticas es que la audiencia digiera orgánicamente mi presentación y lo que yo quiero que se le quede sea lo principal de mi presentación. Y déjenme ver aquí abajo, esto ya lo vimos. Ok. Y algo que con lo que quisiera cerrar es la emotividad. Ven que les dije que el storytelling precisamente viene de narraciones. eh, lo podemos ver pues desde que alguien empieza a hacer una película, pues seguramente hace su storyline, su storytelling, ¿no? Y hay muchas iteraciones, borran, quitan escenas, las vuelven a modificar o sea, hay todo un proceso ahí creativo. Pero algo con lo que siempre están jugando, pues es con las emociones dentro de la película. Independientemente cómo quieran contar su historia, ya sea de principio a fin o así como dicen, ¿no? Empezando con el final, y ustedes van a manejar la emoción. Por ejemplo, si presentamos de una manera normal, ¿qué quiere decir? Primero una introducción, el cómo se dan los hechos, empiezan a introducir a sus personajes, empiezan a decir, ah, mira, pues vamos a hablar de los índices, por ejemplo, con los que calificaron en este periodo de Opina a los docentes del TEC Milenio, ¿no? Entonces, pues ya empezamos con la introducción, que vamos a hablar de los docentes, de sus indicadores, desde el punto de vista, pues obviamente de los aprendedores, por medio de las encuestas Opina. Entonces ya empezaron con una introducción y luego ya empieza el incrementar la acción porque pues ya empiezan ustedes a presentar sus gráficas, ¿no? Es decir, en qué puntos están, pues a lo mejor mucho mejor, en otros que hay áreas de oportunidad. Y cuando llegamos al clímax es cuando llegamos a la parte en donde tenemos el problema, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿dónde están las áreas de oportunidad de nuestros docentes? Y ahí ustedes lo ponen, ¿no? A lo mejor, dominio del tema, experiencia, no sé. Entonces, el clímax es en donde más ya tenemos a nuestra audiencia como en su punto máximo de sus emociones. Pueden ser emociones negativas o positivas, dependiendo de lo que ustedes les estén presentando. Si ahí están presentando pérdidas en la empresa, pues seguramente la emoción va a ser tensión, va a ser preocupación, enojo, expectativa, miedo, ¿no? Pero y si son pues buenas noticias, pues mucha emoción, eh, ánimo, motivación, etcétera. Y luego ya viene el decremento de la acción, que ahí es a donde ustedes empiezan a plantear las posibles iniciativas, porque como lo veíamos, ¿no? Si teníamos problemas, por ejemplo, con el área de ventas, a lo mejor ahí era momento de involucrar recursos humanos, buscar algunas capacitaciones, servicio al cliente. Entonces ahí ya empiezan a bajar como la emoción, porque sí, sí tenemos un problema, pero mira, tengo todas estas iniciativas y mi solución final es esta. Pues ya viene la resolución y es como volvemos al equilibrio de la gráfica de las emociones. Ujú. Entonces, esta gráfica ustedes la van a ahora sí que a mover conforme construyan su historia, conforme esquematicen su presentación y va a ir encaminada con los colores, con la tipografía y los elementos visuales que ustedes le vayan colocando a su presentación, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un clímax, pues saber manejar por ahí los colores vibrantes como el rojo, los naranjas, ajá, pero a lo mejor ir bajando un poco la intensidad con los gradientes o las opacidades, ¿sí? Y a lo mejor manejar tonos, digo, fondos
no tan blancos, un poquito grises, si es que la información está como muy densa, si es algo muy, pues tranquilo y todo, tonos blancos para generar tranquilidad, paz, ¿no? En la presentación. O sea, ahí ustedes pueden también jugar con la psicología del color y les digo, van a ir acompañando pues, su narrativa. Entonces, si se dan cuenta, todo va ahora sí que de manera orgánica. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy se van acompañando desde el principio del storytelling. Ujú. Y esto ya lo vimos, ya hablamos de tipografía, de legibilidad. La legibilidad la vamos a lograr con una correcta jerarquía visual, ¿vale? Entonces, ya profundizamos sobre ese tema. Y otros detallitos como los grids, ahí sí eliminen los de sus gráficas. Hay que saber, si ustedes, por ejemplo, unen en capas una gráfica, dice, bueno, nada más tengan cuidado en cómo están las capas, porque luego para mover los elementos tienen que volver a desarmar por ahí el componente. Y creo que, pues básicamente, eso es. Digo, aquí les habla un poquito de los tipos de letras, digo, de los tipos y características de letra de imagen. Y bueno, las que más utilizamos pues siempre es la JPG y la PNG. La PNG pues nada más ahí, si ustedes quieren que resalte o que esté entre textos, entre otras imágenes, pues la mejor manera de utilizarla es por medio de un formato PNG. Y las JPG, pues bueno, ahí sí van a tener un fondo sólido. Pues nada más tengan ahí cuidado cuando lo quieran como entrecruzar con textos o eso, porque les va a tapar otras áreas. O sea, nada más es como cuando utilicen imágenes, saber cuál es la naturaleza de cada uno de los tipos de formato. Ujú. Y pues básicamente con esto terminamos toda pues el storytelling básicamente. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, comentario. Yo, profesor, nada más para no obviar, o sea, entonces, en la forma en la que nosotros acomodamos nuestros gráficos en nuestro dashboard también impacta con el storytelling. O sea, Sí, totalmente. ok. La parte en donde centramos nuestra información y eso también lo utilizamos mucho, por ejemplo, en el diseño web. El dashboard como tal, se sugiere que la información tal vez más delicada o la información eh, con mayor importancia siempre esté del lado derecho en medio. Ujú. Por eso, si te das cuenta en los dashboards que vimos del COVID, tenían, por ejemplo, en la parte de arriba, pues estos como pequeños, como shots, ¿no? De información, un poquito, digamos, estática. Del lado izquierdo manejaban menús, manejaban como parte de la información y demás, pero todo el concentrado estaba más cargado hacia la derecha, en medio, porque como leemos en Z, donde nuestra mirada y nuestra concentración se va a quedar es en ese bloque pues que tenemos en el, en medio del lado derecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a concluir algo, van a presentar iniciativas, van a poner información relevante y todo, aprovechen ese espacio de su Canvas, de su área de trabajo. Si ustedes quieren profundizar con su storytelling, pónganla del lado izquierdo. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, ciertos como elementos que les ayude a acordarse de la siguiente diapositiva, pónganlos hasta abajo en el lado derecho para que ustedes visualmente les dé chance de verlo y puedan hilar lo que van a decir de la siguiente diapositiva y así se ve como más fluida y que pues lo tienen preparado. Entonces sí impacta totalmente esa función de en qué posición va a afectar cómo cuentes la historia. Ujú. Ok, gracias. Y de nada.
No sé si tienen alguna otra duda. Angie, por ejemplo. No, profe, de mi parte no. Muchas Ah, gracias. ¿cuánto tenemos que sacar en esta última entrega para que nos den el certificado completo, profesora? ¿Cuánto es lo mínimo para pasar de panza? No sé. Yo califico sobre 100, no sé a nivel global. Ok, creo que era Sí, 90, ¿no? No me acuerdo. sí, no sé, la verdad, eso sí les fallo. Yo solo sé que mi base es 100. ¿Ya es su El, último? sí, entonces no sabes si la nota de de la certificación tiene que ver con los demás bootcamps o es una nota aparte. Híjole, Angie, Que ese según yo, tema no, según, esa sí te según yo fallo. tenías que pasar las 4,90, ¿no? Según yo, lo que me acuerdo, algo así. O sea, mínimo pasar las 4,90. Así ya reprobabas una, o sea, ya no Ah, tenías. sí, 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 sí. Pero ¿te promedian al final la nota o es como aprobaste o no aprobaste y ya? No, no es que te den una, no, una calificación final. No, yo creo que sí te dan una nota, ¿no? Porque como te pide, o sea, porque a lo mejor pone que pasaste todos los bootcamps y pasaste con 70, o no sé si se puede eso. O sea, pasaste todos con 70, pero a lo mejor te pedían 90 para la certificación y no te la dan. Yo creo que es algo así. Ah, ok, ok, O sea, ok. de que aprobatorio, pero cierta calificación aprobatoria, creo. Habrá que preguntarle a este chico, a Tony. Sí, ahí sí les fallo. De hecho, no sé si es cuántos les falta, si ya terminan con este. No tengo idea, la verdad. Es el último, sí, ya es nuestro último. Empezamos en marzo, ¿no? Ya ni me acuerdo. Creo que sí empezamos en marzo. Sí, creo yo. ¿En abril? Abril, Creo que mayo, la junio, tercera julio. semana de marzo empezamos Ah, ya, última semana. última semana de marzo. Y nada más son 4 módulos, ¿no? Según yo ya. Si son 4, este ya es el último y se acabó. Uy, no, pues a echarle ganitas para que salga perfecto. Bien, entonces para cerrar me gustaría sondear un poquito el aprendizaje del curso. Me gustaría saber para ustedes qué significa presentar con impacto. Pues que la información que tú presentas, así como dice la palabra, o sea, genere un impacto que vaya más allá de solamente pararte y dar una explicación, sino que la gente pueda entender a través de los diferentes recursos que tú ocupaste, justamente con ayuda de los recursos, les pueda quedar grabada la información que les compartiste, o bueno, que les comentaste. Ujú. ¿Qué efecto consideran que tenga el color en la toma de decisiones? No sé, José María, pero, o sea, para mí creo que tiene un gran efecto porque al final siempre los colores te dan como una pauta de menos a más. Si utilizas bien los colores en una gráfica, rápidamente, si quieres mostrar, no sé, un balance de ganancias y pérdidas, sabes que el rojo es pérdida y el verde son ganancias. Entonces, creo que la psicología del color juega un papel muy importante. Si a lo mejor para la persona no es tan claro o utilizas demasiados colores, pues va a ser mucho más complicado tomar una decisión. O sea, puedes tomar una decisión así nada más viendo una gráfica con un buen detalle de color. Ujú. Em, ¿Qué relación existe entre una presentación con impacto y el storytelling? Pues, o sea, que si tú no tienes un buen storytelling, no vas a generar ese impacto, ¿no? O sea, un storytelling tiene que estar muy bien estructurado, tiene que ir siempre de menos a más, y al final del día
la forma en la que tú lleves esa transición del storytelling alrededor de tu presentación, el resultado va a ser el impacto que tengas con la audiencia, ¿no? Entonces, si no hay un buen storytelling, no, es menos probable que tú generes un impacto. Ujú. Correcto. ¿Qué relación existe entre el uso de buenas prácticas de visualización contra una historia o un storytelling bien estructurado y la toma de decisiones? Pues yo creo que, o sea, cuando tú tienes un material visual acertado, me refiero justamente al tema de los colores, tema de la tipografía, tema de los highlights, tema del orden de la información. Y esto va conectado con un buen storytelling que obviamente se, se apoya de estos visuales que generan como este impacto visual en la audiencia. Pues al final del día la toma de decisiones va a ser más clara y más rápida, ¿no? O sea, la gente va a entender, este gráfica me habló de esto y esta gráfica me habló de esto y esto, por lo tanto, la decisión que podemos tomar saliendo de esta reunión es, nos vamos con la opción A, ¿no? Digo esto siempre y cuando todo el foro entienda justamente el tema de la visualización y el tema del storytelling lo acompañe. Ujú. Exactamente. Este, y bueno, de todo lo que vieron, ¿cuál fue el tema que consideran que más costó como entender de todos los que vimos? ¿Cuál les costó más trabajo como capitalizar, por ejemplo? A mí, o sea, no sé si me costó más o tengo un poco como de conflicto y a lo mejor es algo ya más propio mío, pero, o sea, como que el storytelling, o sea, sí entiendo como las bases y los fundamentos, a veces me es un poco como, eh, ¿cómo decirlo? Como encontrarle como tal la estructura tan clara, tan concisa como a lo mejor lo hice la teoría, lo hice lo conceptual. A lo mejor yo digo, ay, creo que eso lo puedo decir acá de esta forma y esta otra forma y me van a entender, ¿no? Pero obviamente creo que depende mucho de la audiencia, ¿no? Va a depender mucho también del público y del entorno. Bueno, y que por eso lo mencionaba, ¿no? Creo que es algo más mío. Al final ya un buen storytelling, independientemente de si la audiencia te conoce o no te conoce, o si sabe mucho del tema o no sabe mucho del tema, pues vas a poder transmitir de mejor forma siempre y cuando tengas un storytelling mejor estructurado, mejor fundamentado, apoyado con el correcto material visual, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, más que nada pegarme más a la estructura, a pegarme más como a la teoría y al concepto que marca el storytelling. Exactamente. Sí, sí, es complicado. O sea, no. Creo que el storytelling va también mucho contra nuestra estructura mental personal. O sea, eh, nos ayuda como a estructurar nuestras ideas, el pensar el cómo transmitir un mensaje, porque una cosa es los datos que yo obtengo que de por sí ya hablan por sí mismos de cierta manera, pero ahora cómo hago que el otro entienda no solamente los datos, porque para eso están las gráficas, o sea, las tablas y las gráficas, su naturaleza es informar por sí solas. Yo no tendría por qué explicarlas, porque ya están ahí. Sí, de hecho el storytelling, acuérdense que no es decir lo mismo que dice una gráfica o repetir lo que dice una tabla. Eso no es storytelling, eso la propia gráfica y la tabla tienen que hablar por sí sola. La visualización de datos sí nos ayuda en las gráficas y las tablas para que con la tipografía, los colores, el saber cuándo utilizar cierta gráfica, si mis datos son enteros, si son decimales, si son categorías, o sea, todo eso me ayuda a que la gráfica pues sea mucho más fácil de ser entendida, pero al final de cuentas habla por sí sola, yo solamente la pongo bonita, ¿no? La enchulo, como dicen, pero el storytelling es más allá, porque yo tengo que dar contexto, tengo que dar historia, tengo que dar consecuencias, orígenes y consecuencias de lo que yo estoy hablando, y el cómo llevar a mi público
desde llegar a una sesión que no sabe nada, ¿no? Probablemente, o que tengo un conflicto muy fuerte, un problema muy fuerte y ahora lo tengo que transmitir a una audiencia de tal manera en que, pues, como le digo, no hacerme ahí, no arda Troya, ¿no? Tenemos que, de una manera, creativa, pues, el lograr que nuestra audiencia fluya con la información, por muy dramática o fuerte que sea. Entonces, eso nos ayuda al storytelling, porque, por ejemplo, hay películas que son muy crudas, ¿no? Hay películas, por ejemplo, no sé si han visto la de La vida es bella. Digo, ustedes están muy jóvenes, pero no sé si han visto la de La vida es bella. Sí, pero es mi película favorita. Ok, entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué hace el papá? Le cuenta una historia, ¿sí? O sea, el papá le transforma la historia a su hijo de tal manera en que él la vea como un niño, o sea, la vea, estamos jugando a los soldaditos, ¿verdad? Va a haber premios, vamos a ganar, si hacemos esto y aquello voy a ganar puntos y me van a dar aquello. Entonces, el papá, a pesar de la situación tan cruda en la que se encuentran realmente y que sabe que van a morir, o al menos él o su hijo, no se sabe, le transforma por medio del storytelling a su hijo la realidad. ¿Sí? Y no es que le mienta, lo que pasa es que le hace la realidad mucho más digerible para su corta edad. ¿No? Entonces, eso hace el storytelling, aunque la historia esté horrible y todo, nosotros tenemos que transformarla con todos estos elementos para que el público la digiera de diferente forma. Y les digo, no es como, no es mentirles, ni estoy hablando de maquillar la información, ni mucho menos. Al final de cuentas es cruda y puesto que la película nos hace llorar y yo, por ejemplo, ya no la puedo ver porque sí, aunque ya sé lo que pasa, siempre lloro y demás. Entonces, pero sí sé que es una forma, o fue su única herramienta con la cual le pudo contar de esa manera a su hijo la historia y seguramente creció pues con otra perspectiva de la cruda realidad. Entonces, imaginen algo así, imagínense siempre sus actores o más bien sus productores, favoritos de películas, cómo plantean, a pesar de que a lo mejor les digo, sea una situación muy, muy fea, el cómo con el storytelling lo, pues es por eso es el arte del cine, lo transforma. Entonces, así nosotros también con nuestras presentaciones. Sí, hay que saber cómo manejar el clímax, hay que saber cómo bajarles la bolita, ¿no? Cómo bajar el balón, como dicen en el fútbol, ¿no? De que bien bajó el balón, porque a pesar de que la información estaba horrible, ¿cómo te bajo el balón con mi historia para que, pues, no se arme aquí la de Troya, ¿no? Y o al revés, si es algo muy positivo, pues cómo exalto a mi público, a mi audiencia, para que, pues, ese clímax sea maravilloso y todos salgamos de aquí felices y contentos. Entonces, esa es la base del storytelling y por eso, como dice José María, es complejo porque son muchos elementos. No nada más es, soy muy buena técnicamente, sé abstraer la información rápido, soy muy bueno con BI, o sea, está bien, esa es la parte técnica que seguramente ya vieron, pero ahora cómo la transmito de esa manera. ¿Con qué elementos? ¿Cuándo usar el dashboard? ¿Cuándo usar tal gráfica? ¿Cuándo usar qué tipo de letra hasta usar? ¿No? Entonces, ese es ese es el objetivo y nada más quería como finalizar los checkpoints del curso. Bueno, entonces, pues ya nos vemos solamente ya el miércoles. Recuerden que vamos a revisar sus entregas. Ahorita lo voy a poner en el grupo por sus compañeras que sí o sí tienen que llegar con sus avances y la entrega es el viernes antes de las 11:59 de la noche, ¿correcto? De acuerdo. Bien, pues bueno, muchísimas gracias, que descansen, Bye. Gracias, profe. Bonita noche. Bye, bye. bye bye. Bye bye.